Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mi pueblo amado. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por su cariño, por sus oraciones, por su apoyo, por sus granitos de arena, que valoro cada uno de ellos, por pensar en mí con preocupación, la preocupación que tiene una familia verdadera. Y ustedes por eso son mi familia de Clamor Popular. Hoy día quiero darles un abrazo grande y fuerte, hoy día domingo, para que pasen con bendiciones ustedes unidos en su familia, con amor y salud, que es lo más importante. Lo demás se luche. Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, esta oportunidad quiero hablarles del inadmisible terruqueo que se viene haciendo desde hace un tiempo a nuestra aspiración legítima, justa, reivindicativa de cambiar esta constitución espuria, esta constitución hecha por corruptos en una dictadura de un criminal, de un genocida, junto a un agente de Estados Unidos, de la CIA, que fue Vladimiro Montesinos, captado desde su juventud para trabajar contra el general Velasco Alvarado, tan odiado por los Estados Unidos, ese traidor a la patria. Todos ellos, prácticamente con toda esa gente que estuvo en ese Congreso espurio, hicieron esta constitución hecha para los intereses de los empresarios, de las transnacionales, para el saqueo total, basado en el consenso de Washington, las cláusulas del modelo neoliberal, para saquear, para contaminar, para la impunidad, para la rapiña, para todo, para la corrupción. Todo se armó estratégicamente para eso. Y esa constitución sigue hasta el día de hoy. Y eso no se puede permitir. Sin embargo, para personalidades, ¿no?, que son autoridades, hermanos y hermanas, como Óscar Arriola, que es el jefe de la Diricote, que él encarna esa idea de que la aspiración a la nueva constitución es pensamiento Gonzalo. Y eso es muy peligroso, hermanos y hermanas, porque todo ese golpismo, esa ajeín que tanto detesta el presidente, ¿no?, y todos estos militares retirados, y muchos de los que están actualmente en funciones, ¿no?, la aspiración a esa nueva constitución, que nosotros vamos a seguir luchando por ella, es pensamiento Gonzalo. Y eso no puede ser. El que diga eso o insinúe en un discurso público debiera ser denunciado, porque eso es difamación, porque no se puede meter al pueblo y su presidente, sus representantes políticos como Perú Libre, que están por una nueva constitución, y a otros partidos, ¿no?, como Perú Democrático, con la decepción que me llevé con Guillermo Bermejo por varios hechos que ahora no son tema en este programa, pero que impulsan una nueva constitución. Puede ser tratada, pisoteada esta aspiración como una idea, una premisa terrorista. Pensamiento Gonzalo. Eso no es así. Hermanos y hermanas, el presidente, el gobierno, el Ministerio del Interior, si estuviera con el pueblo, el presidente, tendrían que parar esto, porque eso es peligroso, eso es fascismo. Y el fascismo defiende intereses económicos que dependen de que se mantenga la Constitución del 93. Finalmente el fascismo es instrumentalizado por ese poder económico
que se resiste y que va a hacer lo que sea para que no podamos abolir esa constitución y tener una nueva constitución con la participación de todo el pueblo peruano, una constitución plurinacional, como lo han hecho otras naciones como Bolivia, que no son terroristas, hermanos y hermanas. De ese tema, de lo que dijo este inefable Óscar Arriola, que tiene poder, cómo se mantiene ahí de presidente, de jefe, bueno, máxima autoridad de la DIRCOTE, ¿no? Cómo se atrevió a amenazar al presidente en último discurso, porque esa es una amenaza clara. Y Perú 21 se ha jactado de eso. Y diferentes youtubers de la derecha fascista, muy bien financiados, seguro, ellos sí crecen como la espuma en YouTube. Y además también, bueno, pues imaginan quién los financia y quiénes dan sus donaciones, cómo se jactaban y aplaudían. Bravo, Óscar Arriola, el gran patriota, dicen, le dio duro a Castillo en su cara, le dijo terruco. Y con los titulares realmente groseros, indignos, como ellos son, bajos, escoria. Con el desarrollo del tema, regreso en unos instantes. Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Antes de empezar, quería decir un tip, digamos, alguna noticia que me parece importante, ¿no? Hablan del comunismo, que si el comunista tal, terrorista comunista, ¿no? Eso lo dijeron en la masacre de Acomarca, que hice un programa que les recomiendo a los que no han visto anterior, todos los detalles, ¿no? La participación de William Zapata, el actual jefe del Congreso, no presidente del Congreso. Y decían, ¿no?, que la orden fue que en Acomarca todo poblador, todo lugareño era terrorista. O sea, eso preguntaron en esa reunión antes de cuando hicieron el plan. O sea, todo poblador que sea de esa zona es terrorista. Sí, es comunista terrorista. Esa fue la respuesta, ¿no?, del general que ordenó esa monstruosidad. Comunista terrorista, o sea, el comunismo es terrorista. Y hermanos y hermanas, es una falacia que nos han metido en el cerebro. Que en eso se basan todos estos fascistas para decir, sí, el comunismo va a gobernar, el terrorismo. Todo eso con eso lo han arrinconado como punta de lanza a nuestro presidente. Y él diciendo en todos lugares, no soy comunista. Y ni se diga el conservador del premier Aníbal Torres. Esto no es comunismo, nosotros queremos una economía de mercado social, no comunismo. Porque él es el que gobierna finalmente. El presidente se ha matado diciendo que no es comunista por toda la demonización que han hecho el comunismo. Pues bien, Arriola en su discurso ataca eso, ¿no?, el pensamiento comunista, dice.
marxista, que claro, el marxismo es la base, ¿no? Y dice terrorista. Pero aquí les voy a hablar como antesala a este análisis, a esta información. Cuando un presidente tiene ideología comunista, marxista, actúa desde el inicio de ser realmente un presidente de izquierda, con ideología. Es el caso del presidente de Colombia, tan valeroso, exguerrillero, así como lo fue Héctor Béjar, el gran Héctor Béjar, que debió ser nuestro ministro del Exterior. Debió volver, pero lo han reciclado a Landa, ¿no? Ese es otro tema que voy a hablar en otra oportunidad. Y bueno, les decía de Gustavo Petro, presidente de Colombia, amenazado de muerte. Es decir, pues Gustavo Petro tiene una larga trayectoria y ha logrado ganar en Colombia después de tanto desangramiento, luchadores sociales y líderes medioambientales asesinados de manera interdiaria en Colombia. Hay que ser un valiente pues para llegar a ser presidente y enfrentarse a todo ese poder económico y sus matones, sus fascistas asesinos. Hay que ser valiente para enfrentarse a ese poder económico, que es brutal. Han desangrado ese país. Y bueno, pues él ha llegado, ¿no?, al gobierno, como un gobierno de izquierda, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que, como un gobierno de izquierda, ha tomado medidas ya, por ejemplo, en favor de los pensionistas, ¿no?, de los jubilados, mejor dicho, jubilados, por el derecho que tienen los ancianos. Entonces, Vladimir Cerrón da noticia de esto, ¿no?, importante, pero exponiendo de cómo es aquí, cómo se hacen las cosas aquí. Se habla de comunismo y sin embargo, acá no hay nada de comunismo en este gobierno, ni de izquierdismo. Por lo que está pasando ahora, Vladimir Cerrón dice: los que han expropiado las pensiones a los trabajadores son las AFP y los grandes empresarios, que en complicidad con el gobierno de turno, porque esa situación se ha dado de antes de Pedro Castillo, de antes de este gobierno, pero se sigue dando. Por eso dice con la complicidad del gobierno de turno, porque eso, aunque el presidente tenga intenciones de cambiar, se lo imponen. Y como no tiene ideología, no decide de manera categórica. Y como Aníbal Torres es el que realmente el asesor en que el presidente confía y le hace caso y es un conservador, nunca va a actuar como un hombre de izquierda que se enfrenta realmente a estos poderes corruptos, ¿no?, que expropian las pensiones. Y entonces Vladimir Cerrón dice: los que han expropiado las pensiones de los trabajadores son las AFPs y los grandes empresarios que en complicidad con el gobierno de turno lo toman como préstamo, entre comillas, para sus negocios. Es la verdad. Y pone lo contrario que está haciendo en Colombia cuando sea su gobierno de izquierda. Dice Noticia Internacional, ¿no?, tal cual lo coloca. Así dice en un periódico transnacional: el comunista Gustavo Petro anuncia un bono mensual de 500.000, ¿no?, pesos, moneda colombiana, que significa $115. 115 dólares. Ahora, estos $115 que van a recibir, ¿no?, 3 millones de jubilados. 3 millones de jubilados no pensionados, ¿sí? O sea, ¿se imaginan ese paso tan grande? 3 millones de jubilados no pensionados van a recibir estos $115
Pero ¿en base a qué ese dinero? Con los fondos privados de las AFPs colombianas. Discúlpeme la palabra, se jodieron allá las AFPs. O sea, esos fondos privados van a ser utilizados para los que lo necesitan, para los que realmente es justo que lo tengan. Los hermanos de la tercera edad, 3 millones. Con los fondos privados de las AFPs colombianas, que ya no van a seguir haciendo allá en Colombia lo que les dé la gana, como es aquí, que es el caso opuesto. ¿De qué gobierno de comunista estamos hablando, de izquierda aquí? Y además, Petro ha prometido avanzar a la estatización del sistema pensionario. Algo que dijo por ahí el presidente Castillo en un momento, ¿no? De volverlo un sistema nacional. Y bueno, pues es uno de los motivos por los que lo odian, ¿no? Él como que las intenciones, pero de ahí no pasa, porque no se lo permite. Y porque además está su gran gurú, su gran roca de la que él se aferra, el conservador de centro derecha, digamos, Aníbal Torres, que habla del neoliberalismo, ¿no? En otras palabras, pero con rostro humano. Y bueno, pues así no se llega a nada, hermanos y hermanas. Miren, imagínense Petro, inmediatamente 3 millones de jubilados beneficiados. Así es como se debe actuar. Y eso le llaman comunista. Y sí, Petro es ser marxista, es marxista. Pero no es terrorista. Miren lo primero que tiene, ¿cuánto en el de presidente? Un mes, ¿no? Aparte de otras medidas que ya está tomando. Por eso es claro que este no es un gobierno de izquierda, no lo han permitido ser un gobierno de izquierda. Es claro eso. Pero Óscar Arriola se llena la boca diciendo, ¿no?, que la nueva constitución es pensamiento Gonzalo. Es el comunismo el peor enemigo. ¿Se dan cuenta cómo invierten las cosas? Una cosa es Sendero Luminoso, pensamiento Gonzalo, el terrorismo, que desvirtuó los preceptos marxistas. Esa es otra cosa. Y otra cosa es el marxismo. Si no, pues para tal caso todos los marxistas del mundo serían terroristas. Es una falacia de lo peor, ¿no? Perú 21, que es prácticamente una de las garras de la pata rapaz, ¿no?, que es una bestia con alas, por decirlo figurativamente, un ave rapaz, depredador, que tiene garras en una pata. Ese es el comercio, ¿no?, el grupo El Comercio. Y Perú 21 es una de sus garras, del fascismo, ¿no?, de enemigo del cambio de statu quo, de que realmente un gobierno de izquierda como es Petro en el Perú haga la transformación profunda que necesitamos. ¿Cómo tituló Perú 21? La celebración por los 30 años de la captura de Imelda Guzmán. Según ellos dicen que se ensombreció, o sea, se malogró, ¿no?, con la llegada de Pedro Castillo, del terruco Pedro Castillo. Imaginen ustedes cómo chilla el grupo El Comercio, pero es que ellos en realidad expresan lo que también piensa el jefe de la DIRCOTE, la GEIN y todos esos golpistas. Ese es su argumento, ¿no? Se ensombreció con la llegada del mandatario cuyo sindicato magisterial es aliado del CONARE-SUTE, considerado junto al Movadef como organizaciones de fachada de Sendero Luminoso. Eso es, ¿no?, el gran argumento de Perú 21. ¿Cómo tratan al presidente?
cómo lo terruquean. Y les da la razón, totalmente les da la razón Óscar Arriola, eso es clarísimo. Cuando en su discurso prácticamente amenazó al presidente. Antes del discurso, ¿no?, de amenaza contra el presidente, varios exmiembros del GEIN pues se retiraron, ¿no?, envalentonados en señal de protesta. Se fueron del estrado mientras el presidente recibía el saludo protocolar de la policía. El ex GEIN José Luis Gil reseña, ¿no?, este medio carroñero, pero 21, fue uno de los invitados que se retiró del lugar. Alegó que lo hizo porque no está dispuesto a compartir un estrado con el jefe de una organización criminal, que es Pedro Castillo. Indignante, hermanos. No hay que olvidar la trayectoria de Castillo, que en los últimos meses ha minado, dicen, la institucionalidad y la moralidad de la policía. ¡Qué morales! Ay, ay, ay. Qué increíble cómo invierte en la realidad esta escoria. La moralidad de la policía con estos cambios de ministros y la pretendida manipulación de los órganos de inteligencia nacional. Así dijo este retirado, ¿no?, este militar retirado, que debiera ser realmente denunciado por sedición. ¿Cómo puede decir directamente al presidente jefe de una organización criminal y además senderista o terruco? ¿En qué país estamos? Y además el inefable Óscar Arriola, al ver todo este ambiente muy envalentonado, apoyado, lanzó advertencia, ¿no?, al presidente Castillo, como si estuviera frente a un terruco, ¿no? Pues claro, ahora tiene como presidente del Congreso aquel fascista que piensa como él y que tiene las manos bastante manchadas de sangre, como lo reseñaba en mi anterior programa, y que sabe bien que cuando sea abolida la espuria Constitución del 93, la Constitución de Fujimori y Montesinos, ¿sí?, de sus jefes Fujimori y Montesinos, y que cuando tengamos una nueva Constitución se hará justicia, hermanos y hermanas, para acabar con la impunidad de tantos horrendos crímenes, ¿no?, como el de Acomarca, que él ha cometido. Él ha sido cómplice. Debería ser un nuevo juicio contra él. A eso temen. Arriola también teme a la justicia, todos ellos. Y además, pues, este sistema les permite tener una posición económica privilegiada. Defienden sus intereses con el cucu del terrorismo, ¿no?, del comunismo. Él dijo amenazante, como lo van a escuchar en un audio de más, que fue una oscuridad total, 70.000 muertos, 100.000 atentados terroristas, única y exclusivamente, miren cómo dice, única y exclusivamente. O sea que los muertos no fueron, todos fueron Sendero Luminoso, motoristas, mataron ellos, fueron exclusivos las víctimas de ellos y no de parte del Estado, ¿no? Es claro en su discurso. Dice, única y exclusivamente bajo una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, para capturar el poder y para cambiar la Constitución. He ahí el detalle. Para capturar el poder y para cambiar la Constitución del 93 de Fujimori, ¿no?, e instaurar una república popular de nueva democracia. De eso acusan al presidente Castillo. Miren cómo terruquea nuestra aspiración legítima de una nueva Constitución. Después en su discurso mete a Dios, ¿no? Dice, le pedí a Dios para que vuelva la paz. Bueno, ya sabemos cómo les encanta a los fascistas hablar de Dios. Y hasta hay otro detalle, halaga a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Dice, han pasado 30 años
Y han pasado muchos personajes que han luchado contra el terrorismo. La misma presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, que era fiscal hace muchos años, ¿no? Y ahora es presidenta del Poder Judicial. Y muchos personajes para devolver la esperanza, dice, al país. Y ahí amenazan, ¿no? Y todo esto lo dice mirando al presidente directamente. Tenemos responsabilidad de ser policías, mayor razón de los que estamos en la dirección antiterrorismo, para nunca bajar los brazos, señor presidente. Nunca bajaremos los brazos ante la amenaza terrorista, ¿no? Imagínense ustedes. Y Arriola ya terruqueó antes la posibilidad de una nueva constitución. Ya habló de la misma manera. Dijo en otro discurso anterior que yo lo transmití. Y realmente ya debía haber sido sacado, expulsado de su cargo. Porque es una afrenta contra el presidente y el pueblo que lo eligió. Pero esta vez ya no fue un discurso fascistoide frente a sus chupamedias, sino se atrevió a mancillar la aspiración legítima a una nueva constitución frente al presidente. Y eso es inadmisible, hermanos y hermanas. Totalmente inadmisible que nos ofendan, que nos terruqueen de esa manera. No lo podemos permitir. Y ahora con el presidente del Congreso, que es bueno, pues, de la misma mentalidad monstruosa, ¿no? Fascista, que él. Así están las cosas. Por eso el pueblo debe tomar conciencia. Y para eso estamos los comunicadores del pueblo, la prensa alternativa. Causachum Perú, te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Causachum, restitución de la Constitución del 79, al que también teme esta escoria. Causachum, nueva constituyente. 1000 veces, 1.000.000 de veces, nueva constituyente. Causachum, cuestión de confianza, hermanos y hermanas. ¿Hasta cuándo tanto abuso? Tanto insulto al presidente, tanta vejación al pueblo. Causachum, por un Perú diferente, una real transformación. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. 70.000 muertos, 100.000 atentados terroristas, única y exclusivamente bajo una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, para capturar el poder, para cambiar la Constitución e instaurar una República Popular de nueva democracia. Le pedí al Dios de nuestros cielos una gran inspiración para que vuelva la paz a nuestros corazones, a nuestras almas, lo que nos merecemos los peruanos, libre de cualquier atisbo del terrorismo. Hoy día es un día de gloria para los peruanos. Señor presidente, nunca bajaremos los brazos contra una amenaza terrorista y en esa sintonía debemos estar todos. Por eso es este homenaje. Ayer mismo saludamos la paz con un eslogan que decía, por una cultura de paz para un Perú sin violencia. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas, un pueblo consciente
la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos